Bienvenidos entonces a la charla de hoy, que es la charla titulada Sangre y Fuego, que es una charla bastante particular sobre un personaje histórico muy interesante. Antes de empezar, como siempre, hay una pequeña presentación. Mi nombre es Federico Andino. Yo esencialmente soy profesor en la Universidad de El Salvador. La parte de especialización mía es la parte de budismo tibetano, justamente, y todo lo que es la cátedra de religiones tibeto-mongolas. Por eso justamente hoy vamos a hablar un poquito de toda este área digamos, de influencia que es Asia Central, ¿no? Y todo lo que sería Lejano Oriente, en la cual yo me especializo justamente en la parte del budismo y de la interacción del budismo con el resto de las religiones, con lo cual vamos a encontrar bastantes contenidos budistas, pero la idea es hacer un poquito más amplio que un tema puramente budista, y para eso quiero hacer una introducción de un personaje fantástico y terrible, ¿no? Que es el barón Ungensternberg, que es un personaje histórico desconocido aquí casi en Argentina, no sé por qué, pero del cual Hitler mismo consideraba que era probablemente la persona más extrema y más salvaje de toda Europa. Y cuando Hitler considera que uno es demasiado extremo, debo decir que hay algo que uno está haciendo extremadamente mal, ¿no? Yo voy a correr la imagencita de esta chiquita para que no moleste. Esta es la persona que vamos a hablar hoy. Vamos a estar hablando más o menos media hora, 40 minutos de él. Es el barón Roman Nikolaus Maximilian von Ungern-Sternberg. Y es una persona extremadamente divisiva, en la cual no es fácil acceder a las fuentes en sí. La verdad que van a ver que yo creo que a lo largo de toda la historia, digamos, de América, nosotros hemos tenido cosas buenas y cosas malas. Y muchas veces uno escucha a los descendientes de inmigrantes cierta nostalgia por Europa, ¿no? A veces que la comida, que la cultura, que el arte. Así como probablemente haya muchas cuestiones en las cuales nosotros no hemos llegado a igualar la comida en Francia, ¿no? O la cultura, o la historia de Italia. En muchos casos yo creo que hemos tenido la ventaja de que de alguna forma no producimos el tipo de psicópata salvaje y al mismo tiempo magnético, como fue el barón von Sternberg. Una persona que fue divisiva y fue extremadamente importante, pese a claramente ser un psicótico salvaje, en ese sentido, ¿no? Y esta persona ha generado un montón de reacciones. Al día de hoy es una persona extremadamente controversial. No, en ningún caso, digamos, lo que yo haya leído, se lo considera una buena persona o siquiera una persona justificada. Simplemente varían las definiciones de su salvajismo. Yo, esencialmente, acá lo que hice es citar 5 libros que yo leí sobre él, que en algunos casos lo mencionan, que varían en diferentes grados libros artículos, en diferentes grados eh, digamos, de su leyenda, ¿no? ¿Cuál le genera las cosas? Probablemente tenemos, por un lado, el libro más tranquilo, es el mejor, que es en realidad un artículo grande publicado en un libro, es el libro de Sergei Kuzmin, La historia del barón Ungern, en el cual es probablemente el libro más histórico, más basado en documentos, más seco. Y por otro lado tenemos el libro sensacionalista de James Palmer, The Bloody White Baron, en el cual esencialmente el barón Ungern es una especie de Drácula transformado con Frankenstein y con Hitler al mismo tiempo, ¿no? Entre esos dos extremos tenemos los 3 libros que ponemos. La idea, yo voy a intentar hoy contarlo sin caer en las cuestiones más complejas y más difíciles que tiene su leyenda, porque es una figura que al haber poco documento histórico y poco consenso, pese a ser una figura relativamente reciente, es muy fácil proyectar una serie de leyendas de terror sobre él, ¿no? En ese sentido, mi consejo o digamos, mi recomendación para aquellos que quieran seguir leyendo es intentar resistir la tentación de proyectar cuestiones terribles o terribles o fantásticas sobre el varón, porque ya la historia de él es una historia bastante fantástica en sí y bastante extraña como para terminar todavía de abordarla, ¿no?
Pero vamos a empezar en sí. El primer comienzo de Barón es un comienzo extraño. Es un comienzo, él nace, es un aristócrata de familia alemana, la base de una extrema es alemana, pero nace en Rusia como mucha de la gente de la corte rusa en esa época, tiene extremadamente lazos extremadamente cercanos con el Imperio Austríaco, y nace en 1881 en Austria. Y la familia esencialmente en busca de él que sea un noble ruso, recordemos, estamos en la última época del zarismo, con una educación esencialmente clásica, en la cual se le enseña todas las artes nobles, y las artes nobles tienen que ver con cabalgar a caballo, los estudios de los clásicos, digamos, los buenos modales, en los cuales esencialmente falla un Sternberg de forma sistemática, hasta, salvo en todo lo que sean las actividades ecuestres y físicas. En todo lo que es la parte física, él tiene una gran aptitud, pese a ser delgado y pequeño y ser extremadamente débil, se vuelve el terror de sus institutos donde él está, primero en Austria y luego en Rusia. Toda la gente empieza a tenerle miedo, los adultos empiezan a tenerle miedo, y se vuelve ingobernable para el final del siglo XIX. Cuando esto pasa, el padre de Sternberg dice, bueno, ya que es una persona tan salvaje, tan violenta, al parecer, esto es unas cuestiones que están no del todo seguras, pero al parecer mató 2 compañeros en juegos en su juventud. Lo que es seguro es que mataba animales, ¿no? Solamente para divertirse, cazaba mucho, lo cual históricamente no estaba tan mal visto para un noble, pero lo hacía de una forma que transmitía cierta incomodidad. El padre decide entonces ponerse en campaña para llevarlo al ejército. Dice, bueno, ya que es tan salvaje, ya que es tan cosaco, que era el epíteto de esa época, intentemos poder aprovechar esta violencia y transformémoslo en alguien que pueda seguir sus instintos de forma útil. Primero lleva a la Armada, y en la Armada un Sternberg es un desastre. Es una persona valiente, es casi suicida, y esto vamos a demostrar que se incrementar en la forma que él tiene de tomar riesgos. Suicida con él y suicida con sus compañeros, lo cual lo hace un líder muy malo, más en un lugar tan conservador como la Armada zarista. Y luego es expulsado de la Armada y el padre desesperado lo lleva al ejército, donde realmente tampoco tiene mucho éxito. Él no era una persona con mucho éxito por su nivel de violencia y su impetuosidad. En un momento, por ejemplo, termina, por un comentario de poesía, termina agarrándose a sablazos con su jefe directamente, y el jefe lo noquea, le pega con la hoja del sable, y lo deja tan mal herido que pasa una temporada en el hospital, y cuando se recupera, todo el mundo no sabe qué hacer, porque estamos todavía en la Rusia zarista, no lo podemos enviar a la cárcel directamente, pero se les ocurre hacer esencialmente lo último que se puede hacer con un noble en la Rusia zarista, que es enviarlo a vivir con los cosacos en la Siberia transbaikal. Los cosacos eran un pueblo, ustedes saben que era un pueblo, una etnia diferente dentro de la Confederación Rusa, con una gran fama de salvajes y de violentos y de saqueadores. Pero, por supuesto, esto a Húngaro le encanta. Lo envían a los cosacos y florece. Se vuelve el más borracho de los borrachos, se vuelve pendenciero, mata a varias personas en duelos, ¿no? Y entonces de alguna forma encuentra su métier en este grupo de gente extremadamente violenta. Se vuelve con esta cuestión de poder que tienen siempre los líderes militares que de alguna forma no demuestran miedo. Por supuesto, ya en el caso de Húngaro, era claro que había de alguna forma otra cuestión por debajo de eso, no era simplemente una persona que podía sobreponerse a su miedo, sino que simplemente, en términos coloquiales, algo le pasaba, ¿no? Pero bueno, cuestión es que como capitán de los cosacos se vuelve bastante famoso, y esto deriva en que empieza a juntarse con determinados grupos de la alta sociedad que antes lo veían mal y de repente empiezan a verlo con buenos ojos. Y en estos grupos, que son grupos de alta sociedad, pero son grupos como en las márgenes del Imperio Ruso en esa época, se mueven los teosofistas. Cuestión que da para realmente otra charla,
no sé si ustedes lo conocen, era un grupo de gente que seguía las enseñanzas de una persona que se llamaba Elena Blavatsky, una emigrada rusa, que había esencialmente creado una especie de religión iniciática, en la cual tomaba cuestiones y elementos de budismo, de hinduismo, y hacía una especie de melange muy victoriana, debo decir, ¿no? Muy de acuerdo a la época, en la cual insertaba algunas cuestiones complejas, ¿no? Como era, por ejemplo, la idea de las razas y de la evolución, y de que el pueblo judío era esencialmente una especie de mancha en el cosmos. Los teosofistas son extremadamente influyentes en el pensamiento del siglo XX. Ellos son el principio del movimiento Bolsh, por ejemplo, que va a terminar dando lugar al nazismo. Son también un grupo de gente que al día de hoy simplemente hace un montón de prácticas y religiones de meditación extremadamente tranquilas. Digamos, aquí, por ejemplo, en Argentina hay varios lugares centros teosofistas. Y terminan siendo, por ejemplo, las influencias de H.P. Lovecraft, un escritor de terror bastante conocido. Son mucho más influyentes de lo que uno piensa, ¿no? Y en este caso, influyen a Ungar en la idea de que en el medio de Asia Central, en algún lugar, hay una ciudad mágica de budistas llamada Shambhala, en la cual, si Ungar no era budista, él encuentra muchos de sus llamados en esta idea de que es una ciudad como un Eldorado, una ciudad mítica, que requiere un tipo de ser que se llama los Dharmapalas, que son un tipo de ser controversial dentro del budismo. Los Dharmapalas son aquellos protectores del Dharma, aquellos seres que de alguna forma ayudan y conservan y protegen al Dharma y a los budistas en sí. Esto viene desde el primer budismo, pero siempre tiene un lugar, digamos, medio auxiliar. Son como, por así decirlo, demonios que han jurado proteger al Dharma. Y su forma de protegerla generalmente tiene que ver con subyugar o en muchos casos destruir a los enemigos del Dharma. Y Ungarn encuentra muy interesante esta posibilidad de poder destruir y matar de alguna forma como el camino a la espiritualidad. Y empieza a investigar, y empieza a reunirse mucho, y empieza a hablar muchísimos términos budistas, intentando entender qué sería ser un Dharmapala. Guarden esto en la mente porque esto va a ser extremadamente importante luego. Mientras esto pasa, Ungar va creciendo, él pelea en la Primera Guerra Mundial, pelea de forma, por un lado es reconocido, reconocido por su valentía, por otro lado pierde la mayor parte de los cosacos a su comando, como va a ser una cuestión en Ungar constantemente, y se lía con una persona que se llama Semyonov, que era esencialmente un zarista empedernido, una persona extremadamente conservadora, y en los cuales Semyonov, que tiene ese rango, el rango de general, la parte del ejército blanco en esa época, consigue que lo transfieran cerca de él, también, todavía en la zona, en los márgenes todavía de Rusia. Cuando están en eso, los sorprende la Revolución del 17 y empieza, por supuesto, la pelea entre los zaristas y los soviéticos. Semyonov y Ungar, por supuesto, van a ser extremadamente zaristas. Ungar había escrito sobre la Primera Guerra Mundial que él lamentaba ver cómo se había perdido el arte del combate personal y de la justa de lanzas. Recordemos, en la Primera Guerra Mundial, donde había tanques y aviones, y de hecho es famoso por haber atacado, haber corrido con lanzas, ¿no? Con lanza a caballo, a tanques y aviones. Increíblemente, en algunos casos, derribó un avión que estaba despegando y después destruyó un tanque. Y esto era parte de la mística de Ungar. Realmente él pensaba que era un caballero cruzado en la Primera Guerra Mundial con ametralladoras y aviones y tanques y gases, y de alguna forma lo pudo hacer funcionar por muchos años. Entonces, cuando Ungar empieza a conseguir, del lado de Semyonov, y Semyonov más o menos guiando esencialmente la estrategia, son moderadamente exitosos. Empiezan a hacer una especie de guerra de resistencia de las provincias más conservadoras, y consiguen frenar los avances de un ejército rojo que al principio estaba extremadamente desorganizado. Lenin estaba intentando organizar, digamos, a Rusia, y recordemos que la Rusia de principios de los soviets no era la Rusia estalinista del final de los años 50 para adelante, sino que era una cuestión mucho más amorfa en la cual todavía estaba intentando entender cómo iba a ser organizada. Pero eventualmente, lo que tiende a pasar es que el peso de la Rusia estalinista empieza cada vez a ser más fuerte, y por otro lado, así como Semyonov y
húngaros tenían fama de ser muy buenos guerreros, no era gente que fuera fácilmente absorbida o dada espacio por otro estado. Entonces, en ese momento Semyonov tiene una idea brillante. Le dice, Húngaro, ya que tenés tanta afinidad con esto de Asia Central y con esto ¿cómo se llama?, de los dharmapalas y el budismo, ¿por qué no vamos e intentamos aliarnos con nuestro único aliado natural? ¿Quién es un aliado natural que está luchando contra el comunismo y contra los golpes nacionalistas en Asia, sí? Los manchúes. Entonces, no tienen la mejor barra peor idea que escaparse a través de Siberia y cruzar hacia lo que sería Manchuria, donde llegan como enviados. Ellos llegan primero como enviados del gobierno zarista, si el gobierno zarista ya había pasado a mejor vida, por así decirlo, y convencen a un grupo de manchúes nobles que se casen con el noble que había llevado a Semyonov. No era noble, era una persona de extracción militar, digamos. Entonces ahí estaba Ungarn para ¿cómo se llama?, para poder casarse con alguien noble. Y logra casarlo, en base de esto, con esencialmente una princesa manchú, que es llamada princesa Ji, que increíblemente Húngaro, por ejemplo, con su forma tan carismática y seductora que tenía, nunca la llama por su nombre, y le pone el nombre, uno de los sobrenombres de la madre, ¿no? La princesa Ji, de hecho, es terrible, pero se suicida poco después y Húngaro ni siquiera lo toma nota. Y en este momento en el cual Semyonov había armado todo un plan maléfico para, digamos, instalarse como una especie de príncipe en exilio en Manchuria, y Ungar, por su falta de atención y su deseo de seguir peleando, deja caer, es cuando se produce el momento principal de la carrera de Ungar. Ungar es enviado por Semyonov, que ya no sabe medio qué hacer, a pelear con los japoneses. Recordemos que ha habido una serie de guerras entre Rusia y Japón a principios del siglo. Y lo que tiende a pasar es que Ungar de alguna forma quiere seguir la guerra, quiere seguir la batalla. Cuando los japoneses son expulsados, son retirados del área de Manchuria, que era una parte, por unas razones por las cuales los manchúes pueden querer ejercer Semyonov, Ungar quiere seguir avanzando e invadir Japón, con un ejército cada vez que era menor. Ya la mayor parte de los seguidores de Ungar y Semyonov se habían retirado o se habían muerto. En muchos casos se habían muerto porque Ungar seguía teniendo la táctica de me pongo al frente de un grupo de gente con un caballo y un sable y esencialmente ataco, ¿no? Lo cual ya después, post Primera Guerra Mundial, era una táctica bastante suicida. Entonces, de alguna forma, Ungar tenía esta mística que nunca le pegaban y nunca lo lastimaban, pero el resto de la gente no tenía tanta suerte, con lo cual las bajas eran muchas, y por otro lado, nadie quería pelear mucho con ellos. Los manchúes decían, no gracias, está muy bien, sigan peleando por nosotros, pero no gracias. Y Semyonov ya estaba bastante llenado, que había conseguido un matrimonio con una princesa para su noble que tenía ahí al lado, y después se ha perdido. Entonces intenta refrenar a Ungar, y Ungar estalla en una ira. Algunos dicen que casi lo mata a Semyonov en una golpiza que le da, y decide irse y escaparse solo. Y se escapa solo, y el único lugar que tenía, no podía escaparse, es el este porque estaba el mar, vuelve pagando hacia Mongolia, hacia las estepas de Mongolia, esencialmente solo. Y esa es la época en la cual la locura de Ungar toma totalmente parte de él. Sí, podemos decir que no era una persona extremadamente, siendo violento y matando gente por violación, no era una persona extremadamente cuerda. Ahora Ungar realmente termina bastante mal. Y en ese terminar mal, en ese poderse violento, él invade Mongolia solo y tiene una idea de que él va a transformarse en un Dharmapala. Y entonces empieza a caminar, empieza a perder ropa. Esta probablemente es la última de las fotos más o menos vestidas normales de Ungar, y empieza a vestirse como si fuera un vagabundo del lugar, y empieza esencialmente a saquear y a matar y a vivir como si fuera un bandido. Pero tiene esta cuestión carismática de la ferocidad, que en realidad los dharmapalas deberían tener. Y entonces empieza a traer un pequeño grupo de bandidos y saqueadores que en esa época vivían. Recuerden que en esta época era la época de las grandes guerras en la zona, en la época de las guerras en China, en Mongolia, las invasiones en Manchuria. Entonces hay un grupo de hombres desposeídos que empiezan a seguirlos y consiguen armar una especie de ejército
ya que quería directamente en Ungar como una especie de enviado divino, como un budizador particular. Y con ese ejército, él decide, un ejército pequeño estamos hablando de 300 personas más o menos, que no tenían tampoco una forma de vida más allá que el saqueo, él decide que va a invadir Mongolia, que Shambhala, la ciudad que él había escuchado de nuestros sofistas, está en Mongolia, por lo tanto, él la va a invadir. Y la invade, la invade. En esa época, Mongolia está ocupada principalmente por los chinos. Está ocupada, bueno, como ahora, hay una gran parte por los chinos, y hay una parte, pequeños reductos del pueblo mongol, pero generalmente estaba ocupada por el gobierno chino. En esa época el gobierno chino era el gobierno que había derrocado al último emperador, el gobierno más de corte nacionalista, y había esencialmente tomado Mongolia como el último de sus territorios, digamos. Era un lugar que muy poca gente iba a llegar. Ellos sabían que el imperio ruso había caído, que estaba en guerra civil, entonces no habían generalmente reforzado Mongolia de forma sistemática, y lo que habían hecho era enviado esencialmente a los conscriptos y a aquellas personas que no estaban especialmente a ocupar todo lo que fuera el territorio. Frente a esto, Ungarn cae como si fuera un lobo en un rebaño de ovejas. Esencialmente, Ungarn tenía poca gente, y esa poca gente que tenía, si lo seguía Ungarn, no era la gente más cuerda o sistemática o entrenada del cosmos, pero lo que tiene de ventaja es que era gente fanática que ya lo tenía Ungarn en su lugar, en un lugar particular. Y empieza esencialmente la campaña de terror. Él empieza, no solamente, siempre mató a mucha gente, pero empieza a hacerlo de forma totalmente aleatoria, empieza a adoptar cuestiones más chamánicas, más complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, las cabezas, en las cuales lo vemos aquí, ¿no? Empieza a hacer tambores con la piel de la gente que iba matando, empieza a vestirse él y a vestir a sus soldados con huesos humanos, generalmente con armaduras hechas de huesos humanos entrelazados. Y tiene hasta estas cuestiones, ¿cómo podemos decir? Totalmente aleatorias aún dentro de esa lógica. Por ejemplo, un chamán le dice en un momento, una cuestión que dentro del pensamiento más mágico tenía razón. ¿Por qué te proteges con huesos de gente que fue muerta a tiros? Le dicen. Porque después de todo, sería mejor el hueso de alguien que no murió en un tiro, ¿no? Porque ya la persona ya la mataron en un tiro, o sea, va a tener más valor mágico el hueso de alguien que no le pegaron un tiro. Y entonces Ungar dice que tenía razón, lo invita a comer al chamán, lo mata, se lo come y se viste con los huesos del chamán. Esta cuestión es extremadamente violenta y agresiva. Y esto en un territorio lleno de muerte, lleno de violencia, le da cierta mística que empiezan a surgir las leyendas y en este momento se vuelve muy difícil ya seguir esencialmente qué es leyenda y qué no es leyenda. Algunas cuestiones como las fotos las tenemos, hay un archivo fotográfico de Ungar espeluznante, son generalmente Ungar con cadáveres, ¿no? Que acaba de matar. Sabemos que hubo canibalismo, sabemos que hubo mucho de esta práctica de usar los cuerpos enemigos para hacer armas. Ungar mismo cabalgaba con una lanza hecha de las tibias entrelazadas de enemigos en sí, cuestión que debe haber sido horrible y manchado de sangre, ¿no? Pero se vuelve todo bastante complejo de poder distinguir realidad de leyenda. Lo que sí pasa es que Ungar de a poquito establece una reputación como, no exactamente un Dharmapala, pero sí un demonio externo, un demonio extranjero que vino a conquistar Mongolia. Y él le choca un poco recibir este tratamiento. Entonces, para principios de 1921 empieza a pensar cómo podría ser para que la gente lo reconozca como el Dharmapala que él quiere ser. Y entonces decide buscar al Botkan. El Botkan era el lama Gelug, el lama de la escuela tibetana Gelug más importante de Mongolia. Esencialmente sería como el papa budista de Mongolia, por así decirlo. El Botkan estaba en Ulaanbaatar, la capital, estaba en un monasterio, custodiado por la presencia principal del ejército rojo ejército nacionalista chino en ese lugar. Entonces, Ungar Steinmark se pone como objetivo ir a rescatarlo. Y lo anuncia todo el mundo de la forma de un Steinmark. Mata gente, la cuelga en los caminos y les escribe en su estómago, les talla el mensaje.
van a detallarlo porque igual un Sterling nunca escribió muy bien y menos supuesto mongol. El Botkan al principio escucha esto y solamente lee entre líneas. De alguna forma, ese Botkan fue un Botkan bastante complicado, era una persona que tenía muchas adicciones, que había tenido una vida muy dura como prisionero, entonces es entendible que él solamente escuche, viene un Dharmapala a rescatarte, y se puso contento y dijo, por favor, y esto fue el peor error de su historia, por favor díganle al Dharmapala húngaro que venga. Yo creo que él, de alguna forma, o no entendió, o evitó, o en su desesperación ignoró el hecho de que el mensaje, en vez de ser por una carta, estuviera escrito en el estómago de gente muerta, porque cuando un mensaje apareció en las colinas que bajan lentamente por el Ambator con su ejército, esencialmente casi se desmaya de terror, y el ejército chino que está en esa época, era un ejército conscripto, un ejército de gente que ni siquiera tenía muchas municiones para poder repeler el ataque, esencialmente salió corriendo. Un Sterman arrasó con su ejército de fanáticos todas las defensas chinas y rescató el Botkan, que se encontró de repente pasar de un palacio, si bien era un palacio de estar prisionero a ser prisionero una persona que se bañaba en sangre humana y mataba a gente para sacar sus huesos. Con lo cual, rápidamente empezó a conseguir absolutamente cualquier cosa que un Sterman quisiera, con la condición de que un Sterman liberara al resto de Mongolia y lo dejara tranquilo. Esto le da a un Sterman esencialmente la justificación, le da la legitimación que él quería. Y en este momento, un Sterman se vuelve literalmente, por el Botkan nombrado, el último Han de Mongolia, como Genghis Khan, como decimos acá, se vuelve oficialmente el último Khan de Mongolia, y de hecho es el último de los Khanes de Mongolia que lo conquista y lo conquista a caballo, lo cual para los mongoles históricamente tiene un gran significado. Entonces, un Sterman establece una mini capital de administración acerca de Ulaanbaatar, es extremadamente malo en la administración de un Sterman, como me imagino que todos podemos imaginar un psicótico que se baña en sangre y mata niños. Pero en ese papel llega Fernand Ossendowski, que es probablemente el principal de los exploradores occidentales de esa época. Es un gran poeta e historiador polaco que es fantástico. Y en este momento es cuando él lo entrevista y cuenta de él para Demonios, Dioses y Hombres, que es un libro de memorias muy bueno de Asia Central. Y esencialmente también es el momento más complejo, porque ese Ossendowski, que era un gran poeta, un gran historiador, tenía un gusto por lo más bizarro, entonces muchas de las historias y muchas de las cosas que pasaban, de las leyendas que surgen alrededor de Barón, surgen en esta época. Habiendo dicho esto, el libro es fantástico para leer. Un Sterman esencialmente le da miedo a Ossendowski, como supongo que nos daría miedo absolutamente a todos nosotros, y cuenta una de las historias más interesantes de la época en la cual él fue, por un breve tiempo, el último Han de Mongolia, ¿no? En ese momento, él es considerado un Dharmapala, oficialmente, en ese sentido, y tiene el poder de decisión de vida y muerte y de cualquier tipo de legislación en Mongolia. Y su primera preocupación es conseguir gente que no tenga tanto miedo como tiene la gente que lo sigue a cargas contra cañones al descubierto. Entonces, se preocupa en formar un ejército que resulte suficientemente duro. Imaginemos lo que puede ser para una persona como un Sternberg. Una de las causas que a mí siempre más me pareció, es terrible, voy a contar, pero me pareció esta graciosa, es, primero lo que hace es, agarra un grupo de los mongoles y manchúes más violentos que tenía, que considera él que no son violentos suficientemente, entonces los entierra y los deja por una noche enterrados a ver si se asfixian o no. Y cuando salen, la mayor parte de ellos tienen algún problema, terminan con alguna secuela neurológica, por la falta de oxígeno. Entonces, él mata a todos aquellos que no pueden pelear, y con su grupo ya de berserkers zombies mongoles, va a buscar a un grupo de piratas japoneses que estaban saqueando ¿cómo se llama?, la costa de Manchuria, y logra capturar a un grupo de piratas japoneses y un grupo pequeño de asesinos japoneses que teóricamente habían quedado ahí. Toma esto de asesinos japoneses como parte también de la historia de un Sterman, esto es lo que él mismo cuenta,
con lo cual sabemos que no es la persona más coherente del mundo. Pero esencialmente consigue un ejército que son zombies, berserker, piratas ninjas, y con este ejército él decide que va a ir a conquistar China. Este ejército era más o menos 350 personas, pero lo que decía un extremad era que eran tan poderosos como él. El Bot Khan, cuando llega con su ejército de psicópatas asesinos, y él dice, voy a ir a pelear contra China, dice, perfecto, perfecto, por favor, anda a pelear contra China, libera a China, libera del yugo terrible de los comunistas, nacionalistas, lo que ustedes quieran, pero andate de acá, por favor. Y empieza a ir a China, empieza a viajar hacia China, pero lo que pasa es que el ejército se le empieza a desintegrar en el camino y empiezan a tener ya problemas con su propia gente. Es muy difícil mantener la moral con ese tipo de personas. Entonces empieza a ir, en vez de ir más hacia el sur de Mongolia, empieza a ir hacia el suroeste, para intentar encontrar lugares donde saquear y mantener la disciplina en su ejército. Y en este camino se encuentra con su peor enemigo, que va a ser Sukbatar, que va a ser esencialmente uno de los primeros enviados del Partido Comunista Mongol, y una figura muy fuerte en la Mongolia, va a ser después uno de los grandes unificados de Mongolia, y a diferencia de un general extremadamente capaz, extremadamente capaz. Él había sido formado en Rusia y había sido formado en China, pese a ser mongol, y no solamente era un general muy formado y que tenía mucha capacidad de mando, sino que aparte conocía la zona. Y Sukbatar tiene un solo encuentro de pelea con Ungar, en el cual lleva más o menos 6.000 personas, y Ungar lleva las 200 que le quedaban, y sin embargo Ungar y su gente escapan. Entonces, una vez que él entiende la ferocidad que tiene, y es muy difícil, yo creo, poder imaginarse la ferocidad de alguien que puede cabalgar hacia uno con una lanza vestido en sangre cuando uno tiene rifles y cañones y todo eso, él decide no atacarlo directamente, sino que simplemente lo sigue, lo manda a seguir, y de a poquito va desgastando a su ejército. El ejército realmente, o bueno, la banda, digamos, de saqueadores de Ungar no tiene mucha disciplina, y al poco tiempo empieza a haber motines. Ungar responde a los motines de la forma que va a responder él, matando a todo el mundo, y después del tercer motín, finalmente su gente se enoja, mata a su principal teniente y lo quiere matar a Ungar. Ungar tiene esta cuestión que tiene Ungar, que pelea y termina escapándose a sablazos de su ejército, y se escapa a sablazos de su ejército malherido y sangrando para caer justamente en las manos de una patrulla de Sukbatar que le está esperando y siguiendo fuera del perímetro de su ejército. Y con eso finalmente resulta capturado. Sukbatar lo entrega al ejército ruso. Él, recordemos, era comunista, en esa época era como el enviado del comunismo en Manchuria, y Mongolia, y lo mandan a Novosibirsk a un juicio, donde el juicio es extremadamente sumario. Si no me acuerdo mal, está hecho en menos de 8 horas, y es finalmente ejecutado el finales de 1921. Y así termina la carrera de Ungern, que es una carrera meteórica. Él en el mismo año entró a Mongolia, conquistó Mongolia, fue declarado un Dharmapala y fue muerto en menos de 10 meses. Pero, ¿qué es lo que sucede con Ungern? Este es el final de su vida. Es un final, claro, básicamente Ungern no pide disculpas por nada y sigue sosteniendo que lo hizo para liberar el mundo de la basura de todo el que no era zarista. Pero la idea de Shambhala penetra en Rusia soviética, y de hecho el jefe de la Checa está presente en el juicio de Ungar y resulta sorprendido y conmovido por la creencia de Ungar en ser un Dharmapala. De ese lugar va a surgir un gran movimiento que el día de hoy sigue vivo, que surge en la Rusia Roja, y sobrevive a estalinismo, y tiene que ver con la idea de una ciudad panasiática, en la cual va a haber un legado de conquista panasiática surgiendo de Asia Central. Esto termina siendo parte de un movimiento importante a nivel nacional en Rusia, que todavía el día de hoy sigue extremadamente vivo, y que nosotros podemos ver en las figuras de algunos presidentes. En su momento Medvedev fue considerado una emanación de las figuras de esa tierra. Ahora Putin es considerado una emanación de justamente unos reyes de Shambhala.
Y lo interesante es que esta es una forma también de soft power que Rusia puede generar hacia todos los países de Asia Central, Kazajistán, Tayikistán, Afganistán, Mongolia, Rusia, Manchuria, todos tienen una forma del mito de Shambhala. Y lo que es interesante es que finalmente Ungar consigue su deseo final, porque en todos esos países, generalmente, como forma de, como demonio que protege a esa gente, se puede encontrar sanas prácticas del varón húngaro como protector de la gente de esos países. Lo cual es extremadamente irónico, porque si hay algo que Húngaro no hizo en toda su vida es proteger a alguien, esencialmente. Lo único que hizo es matar a gente. Pero supongo que cuando uno vive bajo tantas guerras como ha habido, bajo tantas miserias humanas como pasó el siglo XX para esa zona de Asia, recordemos que para nosotros el siglo XX fue comparativamente mucho más tranquilo, pero esa zona fue asolada, y el día de hoy podemos decir, fíjense cómo estamos todos de Afganistán, ¿no? Y zonas de Pakistán y todo lo que es Asia Central. Yo creo que de alguna forma tener la idea de un protector tan poderoso y tan salvaje de su lado, de alguna forma da cierta tranquilidad. Así que el sueño de un Amsterdam al día de hoy sigue vivo, de alguna forma, y la idea de que del Asia Central va a ser un poder que va a conquistar todo el mundo de la tierra de Shambhala, esto está vivo en sí. El gran problema que tiene esto, por supuesto, es que la leyenda de Shambhala, sí es una leyenda budista y sí es probablemente el más militante de los textos budistas, sigue siendo un texto budista, digamos, con lo cual la idea no es, de los textos en sí no es conquistar el mundo. Pero ustedes han visto que este tipo de leyendas, más allá de la base textual, más allá de la tradición original, tiene una vida propia, como Gesar o como tantas otras, entonces al día de hoy yo creo que sigue siendo un factor, e increíblemente, últimamente, en manos del que se puede decir muchas cosas, muchos otros adjetivos, pero nadie va a negar que es hábil políticamente Putin, se ha vuelto una forma de soft power muy importante en todo Asia Central. Y con esto he llegado, son 43, estamos llegando al final de la... Esperen que desmute a todo el mundo, para el share. Hemos llegado al final de la charla. ¿Dudas, consultas, preguntas, insultos? Insultos no, por favor, muy temprano. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Bueno, agradecer. Yo es la primera vez que participo de algo así y estoy maravillada. Muchas gracias. Por favor, a usted, Grisela. Gracias. Fede, yo la verdad que me interesó, la historia me parece fascinante y nada, y me parece que tendríamos que tener más charlas que sigan andando, son muchos los detalles que diste y me parece que como que cada episodio da por lo menos para una charla. Pero la verdad es que me interesó muchísimo esto de la proyección del legado, si se puede decir así, como mencionabas, del varón en todo lo que sería el soft power de la zona. Me parece sumamente interesante pensándolo también como producto del budismo, ¿no? Aun cuando no fuera la intención y, bueno, todo esto que aclarabas al final, pero me parece realmente sumamente interesante como para quien está abordando la zona, tomar también esto, los efectos, sobre todo en la proyección de los líderes de Asia Central, digo, qué hay de todo esto en ellos, la verdad que me parece un tema sumamente interesante, y quería preguntarte si el archivo fotográfico terrible que vos mencionabas, se puede consultar vía digital, digo, ¿uno accede a una página web o es un archivo histórico que hay que visitar en persona? No, hay unas cuestiones subidas en página web, yo después te las voy a pasar, otras, mirá, sí. A la gente que yo fui preguntando, yo escribí bastante sobre esto, se llama y todo eso, entonces yo tengo un par de personas que he contactado y me han mandado las fotos, pero muchas son online, ahora después les voy a subir las páginas, están en ruso, pero bueno, se pueden, yo tengo el traductor de Google, ¿no? Esa es mi forma de acceder a ella. No me sirve para leerlas, pero sí me sirve por lo menos para poder encontrar el nombre y el archivo de fotos. Generalmente un Sterman en Rusia naturalmente está mejor visto en ese sentido que en Occidente. En Occidente es más claramente mostrado una faceta como violenta, pero en Rusia tiene esta cuestión un poquito más ambigua. Ahora, hay una cuestión interesante que generalmente todos los líderes budistas de alguna forma
han intentado distanciarse, pero en Asia Central está siempre esta ambigüedad. Tenemos gente que dice, no, esto no es budista, y al mismo tiempo se arma una sadhana para él, ¿no? Está esta cuestión de que hay gente que dice, no, bueno, los budistas no buscamos esta guerra concreta, pero las imágenes de guerra, los dioses guerreros, aparecen igual, con lo cual yo creo que hay cierta estrategia de seducción en el budismo de Asia Central, con esta idea de lo violento, ¿no? De la guerra, yo diría una guerra santa, bueno, no es necesariamente una guerra santa, pero una guerra justificable a nivel moral. Yo creo que eso es interesantísimo para intentar ver. Sí, verdaderamente es apasionante el tema, pero además te agradezco que nos hayas traído esta figura, que efectivamente yo por lo menos la desconocía, me resulta súper atractiva con todo, con esto que decís, bueno, con todos los cuestionamientos que uno pueda tener, y sobre todo porque se proyecta en el presente. Sí, Así que gracias. De hecho, una cuestión, un toque de color, está siendo, todavía no tanto, pero en China y en Rusia, es una figura bastante recurrente en novelas y en videojuegos. Ajá. Hay un montón de videojuegos que lo tienen, que no llegan tanto a Occidente, pero que lo tienen generalmente como protagonista un Steinberg. Esto es interesante, lo tienen como villano, lo cual es complejo. complejo. Gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Sí, Federico, yo quería hacerte una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Lo que te estaba pensando, que toda la región de Asia Central se había convertido en la última década del zarismo en una región importante. Y lo que te quería consultar es si, bueno, por supuesto, toda esta zona fue una zona de diáspora para la élite, digamos, zarista, luego de la Revolución del 17, y te quería consultar, digamos, cuál fue el aporte que recibió el varón, digamos, como respaldo, si pudiste ver esa cuestión, si el varón recibió, digamos, respaldo económico, respaldo logístico por parte de esta élite zarista, digamos, que en muchos casos se instaló en distintas regiones de Asia. Sí, a ver, el varón en sí no recibió mucho, porque si bien el varón, es una muy buena pregunta y es correcto, Semionov y el varón se escaparon así porque esencialmente una gran diáspora de los blancos, ¿no? De los blancos, no como color de piel, sino como el color de los zaristas, con trastornos rojos. Hubo un gran éxodo y hubo mucha gente que logró como medios principados. Yo no diría que continuar su nivel de vida, pero sí tener una buena vida fuera de Rusia. Ahora, el varón en sí, si bien era noble, y era noble de una estirpe bastante famosa, era demasiado salvaje y demasiado violento para la élite zarista, ¿no? Ya había pasado muchos años formativos como cosaco, que para los zaristas eran como los perros de ataque, entonces esencialmente no era bien recibido. Semionov también tenía cierta ambigüedad. Semionov era bien recibido, tenía todas las virtudes de un zarista, que era elegante, era muy seductor, era muy correcto al hablar, pero no era de una estirpe noble. Entonces, ninguno de los dos fue especialmente bien recibido. La verdad es que yo sé que Semionov se le dio al principio en lo que después fue Sebastopol, después no me acuerdo qué parte de los Balcanes exactamente, a un lugar de los Balcanes, él consiguió armas y consiguió cierto apoyo por parte del ejército, pero esencialmente el momento que ellos se fueron para Manchuria, lo hicieron como una forma de desesperación, ¿no? Yo creo que la idea esto sea muy difícil de descubrir, ¿no? Pero yo creo que la idea de ellos era irse para allí porque no nos iban a recibir en ningún otro lugar. O sea, por ahí Semionov hubiera podido llegar a hacer algo en otro lugar, pero el varón es imposible. Era una persona que era demasiado psicótica. Entonces, todas las interacciones que yo conozco del varón en sí con la aristocracia, la élite zarista, fueron de: está muy bueno que estés peleando, pero por favor pelea allá lejos, ¿no? O sea, lejos nuestro. Y generalmente yo creo que nadie se lamentó cuando lo mataron, la verdad. Así que no creo que haya recibido mucho. Igual es un buen tema para intentar estudiar. Yo la verdad debería hablar ruso para eso, pero voy a intentar de alguna forma poder avanzar en eso. Bueno.
Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta o duda? Bueno, si no, gente, entonces les agradezco muchísimo por haber escuchado. Esperemos que este tema les haya interesado. Y nos estamos viendo dentro de poco para la próxima charla galada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.